al presidente Trump con el príncipe de Arabia Saudita completamente en vivo aquí en Voz. Así iniciamos el día de hoy. Feliz martes para todos, un gusto que nos acompañen en Voz Live. Esta es nuestra cita diaria, información y actualidad completamente en vivo. Yo soy Verónica Silveri, me puede encontrar como @VerónicaSilveriP en todas las plataformas digitales. Antes de empezar, por favor, vaya y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentra como @VozMedia. Comente, denos like, pulse ese pulgar arriba y comparta para que podamos llegar también a muchas más personas. Le recordamos que también estamos en vivo en Facebook y en Rumble, allí nos puede ver. El programa de hoy llega con el apoyo de The One Coffee, sabor sin igual, directamente desde las tierras altas de Guatemala. 5 generaciones de caficultores guatemaltecos te ofrecen un café con notas de chocolate, miel y cítricos. Cada taza cuenta una historia y cada bolsa ayuda a financiar proyectos comunitarios. The One Coffee, disfrútalo con propósito y recuerde que ya está disponible en Voz Mercado. Allí lo puede ver. Ahora sí empezamos. La noticia de hoy es que el presidente Donald Trump afirmó este lunes que está dispuesto a autorizar acciones directas dentro de México si fuese necesario para frenar el ingreso de drogas ilegales a Estados Unidos. Desde la Casa Blanca y al ser consultado sobre la posibilidad de realizar ataques contra territorio mexicano, señaló que cualquier medida que contribuya a detener el narcotráfico debe permanecer abierta. Al preguntársele si solicitaría autorización del gobierno mexicano para poner en marcha eventuales operaciones militares, evitó ofrecer una respuesta específica y comentó que ha mantenido comunicación con autoridades en la Ciudad de México. Escuchemos. In Mexico or putting American troops or American personnel into Mexico to deal with it? Would I launch strikes in Mexico to stop drugs? It's okay with me. I've been speaking to Mexico. They know how I stand. We're losing hundreds of thousands of people to drugs. So now we've stopped the waterways, but we know every route. We know every route. We know the addresses of every drug lord. We know their address. We know their front door. We know everything about every one of them. They're killing our people. That's like a war. Would I do it? I'd be proud to. I'd probably go into Congress and say, hey, and you know what? The Democrats and the Republicans would both agree, unless they're crazy. Exactly how they get their things here, how they get the drugs here, fentanyl, cocaine. Colombia has cocaine factories where they make cocaine. Would I knock out those factories? I would be proud to do it personally. I didn't say I'm doing it, but I would be proud to do it because we're going to save millions of lives by doing it. Conocemos su ruta, conocemos su dirección, esto decía el presidente Trump sobre los narcotraficantes. Es por eso que tenemos ya nuestra primera encuesta del día. Trump está dispuesto a tomar acciones militares contra México para detener el narcotráfico. ¿Usted apoya esto? Allí tiene 2 opciones, sí o no. Ya la encuesta está abierta en nuestro chat en vivo. Recuerde que al final de este show estaremos leyendo sus resultados. Por otro lado, el presidente Trump respondió preguntas sobre Venezuela y la situación con el dictador y narcotraficante Nicolás Maduro. Escuchemos. You've made a decision about what you want to do next about Venezuela. I understand you don't want to tip your hand, but is there anything you're ready to rule out at this point? Are you ruling out U.S. troops on the ground? No, I don't rule out that. I don't rule out anything. We just have to take care of Venezuela. They dumped hundreds of thousands of people into our country from prisons. Nobody knows better than this young lady right here. She's done an incredible job with Tom Homan and all of your people. It's amazing. You know, we have a tight border right now. Nobody comes in. But we had millions of people pouring through. A year ago, we had millions of people pouring through our border, and many of them came from Venezuela, including Tren de Aragua, the gang. And I guess what I'm hearing, Christy, is that's as bad a gang as there is anywhere in the world. It's the worst. Absolutely, sir. Absolutely, they are the worst. I mean, they're worse than MS-13. They're killers. They massacre people. They cut them up into pieces, and they bury them in their communities where they grew up. They're horrible people. Now, we had a lot of them, and many of them, most of them, pretty soon, most of them are going to be out. But they sent them in like we're a dumping ground. So I'm not in love with the people running Venezuela. I love Venezuela. I love the people of Venezuela. But what they've done to this country, and I really say this, what Biden and the Democrats have done to this country can never, ever be forgotten. Escuchábamos a la secretaria Kristi Noem y al presidente Donald Trump hablando sobre la situación de Venezuela. Ahora vámonos a nuestra redacción en Madrid para contarle a usted lo más destacado en Voz.us. Santiago Espital, ya estás allí. Cuéntanos, ¿cuál es la cover del día de hoy?
Un saludo, Verónica, a ti y a todo el equipo Voz y, por supuesto, como siempre, a toda nuestra audiencia. Les contamos hoy que Obama es el presidente que más extranjeros expulsó en lo que va del siglo. El expresidente demócrata realizó más de 2,7 millones de deportaciones en 8 años. Es decir, un promedio de 941 deportados por día. ¿Cómo se compara esto con Trump? Entre enero y junio, el segundo gobierno de Trump promedió los 810 deportados por día. Es decir, que Obama deportó 130 personas más por día. Esta brecha se amplía todavía más si se compara con el primer gobierno del republicano y todavía más, atención, si se tiene en cuenta solo el primer mandato de Obama, cuando el demócrata promedió los más de 1.000 deportados por día. Y es que Trump ni siquiera es el segundo presidente que más extranjeros deportó. Después de Obama se encuentra George W. Bush. Recién, en tercera posición, aparece el actual presidente. Todo esto, por supuesto, según datos oficiales, que han sido sacados a reducir por los republicanos, quienes acusan a los demócratas de hipocresía. Es más, los acusan, como venimos cubriendo en Voz.us, de promover un discurso anti-autoridades migratorias que complica su trabajo. E incluso lleva, aseguran, a que aumente el peligro de los agentes federales cuando están llevando a cabo actividades, por ejemplo, redadas. Los invito a leer en nuestra web las cifras completas de deportación de todos los presidentes desde el año 2000 hasta el 2025. Increíble, Santi. Eso es algo que yo siempre saco a relucir. Realmente mucho se habla. El otro día teníamos un invitado que justamente nos hablaba, ¿no?, sobre todas las deportaciones del presidente Trump, pero hay presidentes que han deportado muchos más, casualmente demócratas, ¿no? ¿Qué otra noticia brevemente, Santi, una más tengamos en nuestra cover el día de hoy, en nuestra portada? Así es, les traemos una noticia que está en desarrollo en este mismo momento. La Cámara de Representantes vota hoy si publicar los archivos de Epstein. La propuesta llama a la fiscal general, Pam Bondi, a, literalmente, leo, publicar todos los documentos sobre Jeffrey Epstein en manos del Departamento de Justicia. Recordemos que Trump instó a los congresistas a votar a favor de la publicación de estos archivos, asegurando que él no tiene nada que esconder. En cambio, dijo que quienes debían estar preocupados, Verónica, eran los propios demócratas. Los críticos del presidente cuestionan no solo su aparente cambio de postura, sino que aseguran que él mismo podría ordenar a Bondi que publique los archivos. No hace falta, señalan, ninguna votación. Pero desde la Casa Blanca, les contamos hoy en este artículo, respondieron que simplemente querían y quieren volver a centrarse en temas más importantes como la economía y la inmigración ilegal. Mientras tanto, les contamos que la fiscal... Adelante, brevemente, tenemos tiempo para alguna más. La fiscal general Bondi ya designó un fiscal para que investigue las conexiones de Epstein con figuras demócratas e instituciones financieras. El elegido fue Jay Clayton, fiscal interino del Distrito Sur de Nueva York. Los invito a leer quién es Jay Clayton y qué va a hacer en nuestra web. Allí lo tienen, Voz.us, Santiago Hospital. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y justamente de esto es que vamos a conversar con el invitado que sigue. Muchísimas gracias, Santi. Gracias a ti. Les decíamos, el día de hoy se votará en el Congreso para ver si se autoriza o no la liberación de los archivos de Epstein, algo que muchos esperan, otros esperan que no se liberen y también hay algunos a los que les da igual. Pero, ¿qué consecuencias ha dejado este terrible caso que ha salpicado o perjudicado a miles de víctimas y en el que han estado involucrados no solo personas comunes, sino también poderosos? Para hablar sobre esto hoy nos acompaña Art Estopiñán, él es analista político y ex jefe del Buró del Congreso. Art, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y mira, ¿puedes explicarnos el proceso de esta votación? Sí, cómo no, Verónica, muy buenas tardes, saludos a usted, a todos los que nos están escuchando y viendo. La realidad es que el presidente Trump ya dijo que él apoya a que estos correos electrónicos sean públicos y él no tiene nada que esconder, así que está muy bien. Como se llevará a cabo, como usted sabe, va a haber un voto primero de un tipo de mecánica, se llama en el comité de rules, ¿verdad? Es un voto de procedimiento en donde se tiene que aprobar para que entonces sea presentado en el pleno de la Cámara de Representantes. Así que este es el proceso y la estipulación es que se va a aprobar.
Art, lo decías tú, el presidente Trump tiene tiempo restando la importancia señalando que esto era una estafa de los demócratas, pero a su vez Pam Bondi y Kash Patel hicieron promesas también sobre este caso que hasta ahora, te digo, y es hasta ahora, ya veremos qué sucede hoy, han quedado en nada. ¿Crees que hubo un cambio de opinión o una decisión importante para dar fin a la narrativa impulsada por los demócratas durante los últimos meses? Porque el post que vamos a ver ahora en pantalla dice que se espera que los republicanos voten a favor, ¿no? Lo decías tú también, de publicar estos expedientes, porque no tiene nada que ocultar la administración. Lo que deben de estar preocupados es el presidente Bill Clinton, que fue a la isla 28 veces, el ex tesorero secretario de la tesorería, Larry Summers, que también ha pedido disculpas públicamente, y otros docenas de demócratas, hombres de poder, que eran amigos de Epstein y que se pasaban la vida en la isla. Esa es una realidad. Y la realidad también, ahora vemos que la congresista por las Islas Vírgenes estuvo texteando con el señor Epstein después de que había sido convicto de los cargos de tener abuso sexual con niñas de menores de edad. Entonces, ella le estaba preguntando, era una audiencia congresional en donde se estaban preguntándole al ex abogado del señor Michael Cohen, del presidente Trump, y después él se volteó en contra del presidente Trump. Entonces todo es, Verónica, estamos viendo todo esto para hacer una narrativa que el presidente Trump es un hombre malo, pero eso no es la verdad. La verdad es que el presidente Trump, y se rumora que él le alertó a las autoridades policíacas en la Florida cuando él se enteró que quizás había alegaciones de acoso sexual a niñas de menores de edad en la residencia del señor Epstein en West Palm Beach. Entonces, desde entonces, y también cuando el señor Epstein trataba de reclutar a las niñas que estaban trabajando, no a las niñas, pero a las muchachas jóvenes de Mar-a-Lago a su casa para hacerle los masajes a sus clientes, etcétera. Así que la realidad es que por lo que se sabe en estos momentos, el presidente Trump rompió la relación amistosa con el señor Epstein después que él se enteró de todas estas actividades ilícitas, y también que él nunca tuvo ningún tipo de relación con ninguna jovencita de menor de edad. ¿Y cómo utilizan los demócratas esta narrativa a su favor, no? Art, yo quiero que veamos esto porque la producción lo preparó para ti, pero el día de ayer el senador Chuck Schumer recibió una pregunta sobre la administración Biden por este caso y respondió casualmente señalando a Trump. Vamos a escucharlo. Senator, on that note, just I guess a question that's out there. Why wouldn't they have been released the last 4 years when President Biden was in office? Well, that's the question every American is asking. Or not every American, but so many Americans are asking. What the hell is he hiding? Why doesn't he want them released? El senador no entendió la pregunta. ¿Es un arte de evadir la respuesta sobre algo que para muchos es obvio? ¿O qué estamos viendo aquí? Estamos viendo, Verónica, la administración del presidente Biden una vez más no tenía la capacidad mental, administrativa, intelectual, llámele lo que usted quiera llamarle, para poder tomar los diferentes asuntos en contexto. Esta es la realidad, que todo el mundo se pregunta. Déjeme decirle, Verónica, que yo vivo convencido que si el presidente Trump hubiese tenido algún tipo de acusación, alegaciones de algún acto indebido con alguna de estas niñas menores de edad, ya eso se hubiera hecho público hace tiempo, hace años y años. No existe nada de ningunos vínculos del presidente Trump con nada ilícito, nada ilegal. Pero lo que yo pienso que los demócratas, en mi opinión, es que estaban protegiendo al presidente Trump, al presidente Clinton, que tuvo 28 veces ahí. También se dice que la presentadora de televisión, la señora Oprah Winfrey, otra líder demócrata, también estuvo en la isla docenas de veces, y todos los otros demócratas que hemos destacado aquí en su programa. Yo creo que esa es
en parte la razón que la administración del presidente Biden estaba protegiendo a todos estos, toda esta información que ahora va a reducir a luz pública. No sabemos aún el resultado, ¿no? Pero en caso de ser positivo, aprobado, en caso de que se liberen los archivos, ¿qué narrativa queda ahora para los demócratas? Además de, por supuesto, todo lo que podamos descubrir. Y te lo voy a preguntar, ya sé que me lo has dicho, ¿no? Pero te lo quiero preguntar, ¿por qué crees que los Clinton rechazaron la invitación del Congreso a declarar? Bueno, porque obviamente, Verónica, uno no tiene que ser politólogo para saber de que obviamente hay alegaciones de que los Clintons están muy dentro del sistema corrupto del señor Epstein. Y sabe Dios qué tipo de información existe. Sabemos que el presidente Clinton estuvo hablando con la fiscal general cuando la señora Clinton estaba aspirando para la presidencia. Estuvieron en la despliegue de los aviones por 45 minutos hablando privadamente. No sé si él le dijo, por favor, no hagan ninguno de estos correos electrónicos públicos en estos momentos. Ella está aspirando a la presidencia. No se sabe. Y no sabemos cuál es la evidencia. Este país se lleva por el tipo de evidencia que existe, no por los chismes. Este chisme es un chisme buenísimo, ¿verdad? Pero tiene que haber evidencia para ser contundente, para acusar a alguien de estos posiblemente crímenes. Pero aunque ellos se han negado a estar presentes al frente del Congreso para que los congresistas le hagan las preguntas, no creo que esto va a ser el fin de este tren. Este tren ya se fue de la estación y está corriendo en la opinión pública, pero los hechos necesitamos saber qué tipo de evidencia es contundente para poder ver si existe unos actos criminales que ocurrieron por los Clintons y por otros demócratas con el señor Epstein. Te pregunto, Art, vimos cómo la semana pasada muchos demócratas pedían la dimisión de Schumer, ¿no? ¿Crees que si hoy la votación sale positiva, y vuelvo a poner un escenario hipotético, aún no lo sabemos, se muestre un quiebre dentro del partido? Porque es que no se nos puede olvidar por todas las veces que se votó que no. ¿Crees que evidencia mucho más que el partido está roto? Sí, el partido está totalmente roto, Verónica, y existe una división muy pronunciada. La realidad es que los que están en el control del Partido Demócratas, como ya yo los he mencionado en su programa en varias ocasiones, los demócratas están secuestrados por la ala izquierdista, socialista, comunista, globalista. Eso es la realidad. Y ahí es donde están los fondos, la congresista Ocasio-Cortez, el senador socialista Bernie Sanders, son los líderes del Partido Demócratas. Yo creo que cuando el pueblo americano y muchos demócratas, conservadores y moderados, independientes, vean y aceptan esta realidad, se van a unir al Partido Republicano, al presidente Trump, que lo que quiere es darle trabajo a toda la clase trabajadora y está organizando la fundación. Hoy vimos $1 trillón de compromiso por el príncipe de Arabia Saudita. Se suma más de $18 trillones. Ya esa fundación para el crecimiento económico de nuestro país, para la clase trabajadora, está en fusión. Y en mi opinión, esto lo vamos a ver. También se está mencionando que las hipotecas quizás se extiendan a 50 años para que las personas de la clase trabajadora puedan comprar sus casas. El sueño americano no está muerto con los republicanos y el presidente Trump. El sueño americano sí está muerto con los demócratas porque ellos presentan un plan socialista comunista que, como todos sabemos, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, socialismo no funciona. Y eso es lamentablemente lo que los demócratas han estado montando en esa ola, la ola de los comunistas. Y esa ola no va a tener éxito, en mi opinión. Socialista, comunista, como
como ya el ahora Demócratas. alcalde electo de Nueva York, Zohar Mamdani, ¿no? Pero ya para concluir contigo, Art, ¿crees que esta es Sí. una manera, una forma de darle justicia, por así decirlo también? Sé que es una palabra que queda muy corta con todo lo que sufrieron las víctimas, pero ¿crees que esta es una forma de darles, por así decir, lo que se merecen realmente, no? Mire, yo creo que sí, Verónica. Se ve el anuncio que ustedes lo han puesto aquí de estas jóvenes, de estas niñas de 14, de 15, 13, 16 años, y que las vidas de ellas fueron destruidas. La inocencia de estas niñas fueron destruidas. Es algo bien triste que tuvieron que experienciar, y que algo que nunca, nada, no hay ningún dinero, ninguna recompensación que le puedan dar a estas mujeres hoy en día, que eran niñas, cuando le violaron su inocencia. Muchísimas gracias, Art Estopiñán, por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos, allí tenemos la imagen, estamos viendo la imagen en vivo de la sesión del Senado. Art, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Verónica. Saludos, un abrazo. Igualmente. Y nosotros vamos justamente a eso, vamos a dar un breve repaso de lo que es esta sesión del Senado para liberar los archivos de Epstein. Está completamente en vivo y en español. Vamos y volvemos con mucho más. La verdad y encontrar a los co-conspiradores que aún están libres en una de las redes de tráfico sexual y abuso infantil más extensas y sofisticadas de la historia de Estados Unidos. La divulgación del archivo expondrá el papel de todos los que facilitaron y encubrieron estos crímenes, como JP Morgan Chase, Bank of America, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon, que ejecutaron miles de millones de dólares en transacciones relacionadas con estos delitos, así como cualquier ejecutivo bancario que participó en el abuso sexual de niñas y mujeres jóvenes. Debemos exponer a todos los que encubrieron estos crímenes, como Alex Acosta, el exfiscal de Estados Unidos en Miami, secretario de Trabajo de Donald Trump, quien le dio a Jeffrey Epstein un increíble acuerdo de culpabilidad favorable, inmunizando a conspiradores no nombrados. Y puso fin a una investigación sobre los delitos financieros de Epstein, que podría haber desmantelado por completo toda la red criminal. Y con eso voy a ceder la... Reserva tu saldo. Sid. El caballero se reserva. Se reconoce al caballero de Ohio. Gracias, señor presidente. Cedo 4 minutos al distinguido presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, el señor Comer, el caballero de Kentucky. Kentucky, la palabra. Gracias, señor portavoz. Como presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, siempre he creído que la luz del sol es el mejor desinfectante. Durante años, el pueblo estadounidense ha exigido transparencia sobre los horribles crímenes de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell y sobre el fracaso del gobierno federal en proteger a las víctimas. El Comité de Supervisión de la Cámara realiza una revisión exhaustiva de la investigación federal sobre Epstein. Nuestro trabajo va mucho más allá de la ley que hoy nos ocupa. Estamos comprometidos con la rendición de cuentas, la transparencia y la justicia para el pueblo americano y los sobrevivientes de estos crímenes atroces. Hasta la fecha, el Comité de Supervisión ha publicado más de 65,000 páginas de documentos, emitido 13 citaciones y realizado entrevistas con 2 testigos clave, ambos republicanos. La administración Trump nos ha dado materiales del Departamento de Justicia y acceso a informes de actividades sospechosas. Lamentablemente, a lo largo de esta investigación, los demócratas han optado por fabricar otra farsa anti-Trump en lugar de buscar justicia. Han distorsionado el testimonio de los testigos y han divulgado documentos de forma selectiva con censuras dirigidas en un esfuerzo por difamar al presidente Trump. Por ejemplo, el exfiscal general de EU, Bill Barr, quien supervisó la investigación de Epstein de 2019, declaró claramente bajo juramento que el equipo de la Fiscalía no encontró pruebas de que el presidente Trump cometiera irregularidades. A pesar de este hecho tan simple y tan evidente, el congresista de mayor rango, Robert García, apenas unos momentos después de la declaración, salió de puntillas y afirmó públicamente que, cito, Barr no podía exculpar a Trump de cualquier irregularidad. Eso fue una completa mentira y tenemos la transcripción para demostrarlo. Invito a todos los medios de comunicación a leer la transcripción.
Cuando el Comité de Supervisión entrevistó al exfiscal federal del Distrito Sur de Florida, Alex Acosta, los demócratas se agitaron frenéticamente intentando crear un momento comprometedor, pero fracasaron. El señor Acosta desmanteló la narrativa de los demócratas. Su testimonio confirmó que no existió contacto alguno entre el presidente Trump y el señor Acosta, ni tampoco una conexión del presidente Trump con el caso Epstein. Posteriormente, los demócratas recurrieron a filtraciones selectivas y documentos manipulados para engañar al pueblo estadounidense. Los republicanos del Comité de Supervisión han publicado más de 65,000 páginas. Sesión del Senado, día de la votación para liberar los archivos de Epstein. Veremos qué sucede y usted, por supuesto, podrá verlo a través de Voz completamente en español. Ahora vamos con otra noticia. El caso de Thomas Crooks, el joven de 20 años que intentó asesinar al presidente Trump, sigue dando de qué hablar por la falta de información que hasta hoy existe. Esta semana se supo que el tirador sí tenía presencia en redes que mostraban su conducta violenta, incluso tuvo suspensiones por denuncias, pero el FBI señaló que era un fantasma y que no tenía huella digital en Internet. Pero esto no es cierto. ¿Por qué el FBI no logró obtener información importante sobre el presunto asesino de Trump, Thomas Matthew Crooks, o no la hizo pública? De hecho, no debería el FBI haber estado al tanto del alarmante visible perfil de Crooks en las redes sociales mucho antes de que se abriera fuego contra el presidente Donald Trump en Butler, Pensilvania, el año pasado. En este intento de asesinato, el New York Post contradice directamente las afirmaciones públicas del entonces director del FBI, Christopher Wray, de que Crooks era un hombre misterioso y con una presencia en línea escasa o inexistente. Escucha bien esto. Los métodos que utilizó la fuente de Divine, la reportera, empezando por el número de teléfono de Crooks para rastrear sus cuentas en YouTube, Snapchat, Venmo, Cell, GroupMe, Discord, Google Play, entre otras, no pueden ser ajenos al Buró Federal de Investigación. ¿Cómo pudieron los federales pasar por alto la cuenta de YouTube Tom Crooks 2178, que aparecía para usuarios como Tom Crooks, activa desde el 14 de enero de 2019 hasta su suspensión el 14 de julio de 2024? Mire, el día después de todo lo que pasó en Butler, Pensilvania. Para hablar sobre todo esto nos acompaña César Paz, exagente del FBI. César, bienvenido a Voz Live. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo primero que te pregunto es, el exdirector del FBI dijo que no había evidencia de que el ataque fue por motivos políticos o ideológicos y que además era un fantasma en la web. ¿Esto fue una mentira adrede? ¿Crees que fue a propósito o una negligencia por parte del FBI? Muchas gracias por la invitación. Pienso que fue una negligencia de parte de él. En realidad, el FBI trata de mantenerse, o ha tratado por muchos años de mantenerse apolítico. Lamentablemente, durante la última administración y la administración del presidente Obama, las agencias federales fueron dadas un poder que nunca antes se les había dado, se les había otorgado. Y la armamentización de estas agencias hicieron que se desenfoquen de los casos o de los crímenes que en realidad tenían que haberse enfocado. Ahora, en cuanto a la evidencia que ha salido, tenemos que recalcar que las declaraciones del director Wray, del exdirector del FBI, el señor Wray, que ya no es director del FBI, ahora está el señor Patel, creo que fueron muy inconclusas y tal vez fueron en realidad no tomaron a consideración toda la evidencia que existía. Entiendo también que el FBI, como las otras agencias policiales, pueden y tienen el derecho de guardar silencio y no dar a conocer el tipo de evidencia o la evidencia que tienen para mantener la integridad de la investigación. Es por eso que aprovechamos, César, que estás con nosotros. Abrimos nuestra segunda encuesta del día en nuestro chat en vivo. ¿Cree usted que el FBI ocultó información vital de Crooks o fue negligencia? Ya también tiene la opinión de nuestro entrevistado, por supuesto con todo su conocimiento. Allí tiene tres opciones: ocultó información, fue negligente o creo que fue transparente. César,
es un caso sumamente importante. Es el presidente ahora de Estados Unidos y en su momento ya era expresidente y candidato del Partido Republicano. Ahora, ¿es factible que el FBI no pudiera rastrear cuentas de Crooks usando su número de teléfono, como lo hizo la fuente de Miranda Devine, ¿no? Todo esto que fue revelado por el New York Post? ¿O cree que esto refleja una limitación técnica de recursos o más bien de prioridades? No, yo pienso que el FBI tiene los recursos técnicos y el personal suficiente especializado para hacer este tipo de investigaciones. Lo que hay que definir es esto, que no se pueden monitorear las cuentas de las personas que están en contra de X presidente o que expresan una ideología radical, porque no hay suficiente personal para monitorearlo. Eso número uno. Pero una vez que ocurre el crimen y se hace la investigación de fondo, entonces con el número de teléfono, con una dirección de correo electrónico, se pueden rastrear todas las cuentas de redes sociales que estén asociadas a ese número telefónico o a una cuenta de correo electrónico. ¿Cuáles son? Adelante, continúa, César, disculpa que te interrumpí. No, hoy en día tenemos aún muchos más recursos en el FBI. El director Patel, y lo han criticado mucho obviamente porque esto se ha politizado, el director Patel ha procedido de la manera legal para dar a conocer la evidencia que se puede dar a conocer, ¿okay? Porque hay ciertas órdenes de la Corte que limitan la publicación de evidencia o del proceso investigativo o del proceso legal. Entonces tenemos que mantener en consideración esto. No es que Patel dijo una cosa y después dice otra. Él repitió, puede que haya repetido, cosas que la anterior administración manifestó o digamos, hicieron público a través de los medios de comunicación, pero al mismo tiempo tenemos que recordar que Patel es un investigador, fue un investigador, él es un abogado. Él empezó desde siendo un abogado público, de servicio público, y ha llegado o llegó a investigar los casos más importantes aquí en Estados Unidos en esta última década. Recordemos que la evidencia tiene su punto y su lugar en el proceso para darse a conocer. De modo que si la Corte ha mandado a través de una orden de la Corte que el FBI mantenga en secreto, mantenga en confidencialidad cierta evidencia, entonces es lo que se debe acatar y es lo que en mi opinión veo que el director Patel ha hecho. ¿Y cuáles son los pasos estándar? Decía algo sumamente importante, César, que es que no todo se puede revelar, ¿no? Claramente es así, siempre ha sido así, no es desde ahora, pero ¿cuáles son los pasos estándar que sigue el FBI después de un asesinato de alto perfil, de un intento de asesinato, perdón, de alto perfil como este, ¿no? Incluyendo la búsqueda de co-conspiradores o motivaciones, como en este caso podríamos decir que fuese motivación política? Exacto, acabas de exponer un punto muy importante. La integridad de la investigación es algo que se debe mantener a todo costo, ¿okay? Cuando se arresta a una persona, si la persona está viva todavía, no como en este caso, pero si la persona está viva, toda la evidencia que se extrae o que se encuentra o que se genera en una escena del crimen o en diferentes lugares como residencia, oficina del sujeto, es mantenida y hay una cadena de evidencia. Y eso es algo muy meticuloso que se lleva a cabo y los agentes, no solamente del FBI, pero de la DEA, de ATF o de las agencias estatales o locales, deben de mantener. Cuando la persona o el sujeto está vivo, llega un punto en la investigación en que el fiscal se reúne con la defensa y con el sujeto, ¿no? El fiscal y los agentes se reúnen con la defensa y con el sujeto. Y esta reunión es para dar a conocer qué evidencia, usualmente la mejor y más contundente,
se va a utilizar en el juicio, en el proceso legal. Eso se da a conocer y se pueden emitir copias de la evidencia para que la defensa pueda hacer o formular una estrategia de defensa apropiada para el cliente. Esto es una garantía constitucional que tenemos de que el acusado debe ver la evidencia y debe saber quién es el acusador. En el caso de Crooks, en este caso, él pierde la vida, ¿correcto? ¿Y qué es lo que sucede? El FBI entra a hacer la investigación, se obtiene evidencia, pero el FBI no sabe todavía en ese momento, y no es solamente el FBI, es un departamento de policía, en el preciso instante que sucede el crimen, no tienen conocimiento de que otras personas pueden estar asociadas al crimen o a la persona. Pueden haberle ofrecido algún tipo de ayuda, ya sea económica, física, tecnológica. Entonces se mantiene esta investigación y se mantiene estos conocimientos que se desarrollan a través de la investigación de diferentes pistas, se los mantiene como confidenciales o clasificados. No se da a conocer enseguida, porque en realidad el público, si se da a conocer la investigación, el público puede interpretar de una u otra manera, y personas que vayan al jurado, hablando ya a posteriori, personas que vayan al jurado van a venir al jurado con una idea ya formulada en cuanto a si el sospechoso es o no culpable. Entonces, son pasos a seguir, es un proceso. Pienso que el FBI, especialmente el FBI de hoy en día, ha redireccionado sus miras, su óptica, y están haciendo lo mejor posible el trabajo que se les ha confiado hacer. Más de 1.800 personas que han estado involucradas en pornografía infantil o en trata de niños o de niñas han sido arrestadas por el FBI en lo que va de este año. Han abierto casos en cuanto a... O sea, esto es lo primordial. Recordemos otra cosa más, que en este país existen tres poderes: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. ¿Okay? No hay un cuarto poder. Entonces, y con todos mis respetos a la periodista Divine del Huffington Post, si el FBI o una agencia federal o una agencia local o estatal da a conocer X información, puede que den a conocer intencionalmente cierta información que haga que el sujeto o asociados al sujeto actúen de cierta manera, y se lo hace solamente para poder identificar, para poder corroborar si en realidad hay otras personas involucradas. La prensa no es el cuarto poder. Eso es una idea, en mi opinión, una idea errónea, una idea falsa. Son tres poderes. Ni el pueblo tiene el derecho de saber enseguida o de demandar enseguida esa información. Todo tiene su proceso y todo debe salir a la luz, pero a su debido tiempo. El problema que yo veo aquí es que este tema se ha politizado y lo que quieren hacer es atacar a uno, atacar a otro, sean demócratas o sean republicanos. Y eso es donde esta persona que sostiene la balanza, esta mujer, no queda vendada, más bien se quitan las vendas y la balanza puede balancear para un lado o para otro. Se ha politizado, César, y también esto genera, como tú mismo lo decías, que las personas solamente perciban información de un lado, de la información que leyeron. No todo el mundo tiene ni el tiempo ni la curiosidad de realmente buscar suficiente información para quedar equilibrado. Esto normalmente, y lo hemos visto nosotros en muchos comentarios, genera una pérdida de credibilidad en el mayor responsable, que en este caso sería la institución. Si usted estuviera a cargo de una nueva investigación sobre Crooks y el rol del FBI, ¿cuáles serían las tres prioridades inmediatas para restaurar la credibilidad en esta investigación? Sobre todo también sabiendo que se enfrenta a algo que no es el cuarto poder, pero cómo se difunde la información, ¿no? Y es lo que hablamos, las personas lo leen, y más ahora con las redes sociales, donde ni siquiera hay que buscar mucho, sino que la información llega sola.
Bien, en primer lugar, para restaurar la confianza del pueblo americano en una agencia federal, ya sea el FBI o cualquier otra agencia, lo primero que el director y subdirectores han hecho, y es lo que pienso que debían haber hecho, es depurar ciertos rangos, ciertos estratos de la agencia, estratos ejecutivos de la agencia, depurarlos, porque lamentablemente durante 8 años de la administración del expresidente Obama y durante 4 años de la administración del presidente Biden, estas agencias fueron lamentablemente cambiadas de curso ideológico, porque lo que nosotros, en mi época, cuando yo fui un agente del FBI, al graduarme de la academia, lo que nosotros hicimos fue jurar total lealtad a la Constitución y no a un partido político. Ese es el problema. Entonces, depuración y luego entrenamiento, capacitaciones para que la óptica más que nada, no tanto de los agentes de campo, pero de aquellos ejecutivos que estaban en la jefatura del FBI en Washington, D.C., para que ellos sean reenfocados a través de estas capacitaciones, que se lo ha hecho en el pasado, por cierto, y puedan nuevamente tener una visión exacta, correcta, concreta, precisa de cuáles son las metas del FBI. Y aparte de eso, enviar un mensaje a toda la comunidad de esta agencia, de este buró, a todos los empleados, ya sean agentes o sean empleados de apoyo, de que la agencia debe mantenerse completamente apolítica y que la única meta debe ser el cumplimiento de la ley, no solamente para el resto del pueblo, pero también para los propios empleados del FBI. César Paz, exagente del FBI, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir información tan importante y todo su conocimiento aquí con nosotros en Voz Live. Muchas gracias. Gracias. Nosotros llegamos al final, pero cómo no, vamos a leer los resultados de las encuestas que le realizamos el día de hoy. La primera vez, Trump está dispuesto a tomar acciones militares contra México para detener el narcotráfico. ¿Apoya esto? Se lo preguntamos. Un 66% de todos nuestros espectadores respondió que sí y un 34% respondió que no. Ahora, la segunda encuesta fue la siguiente. ¿Cree usted que el FBI ocultó información vital de Crooks o fue negligencia? Lo hablábamos justamente ahora con el exagente del FBI. La votación es la siguiente: ocultaron información un 69% de todos ustedes, negligencia un 19%, fueron transparentes un 13%. Llegó el momento de despedirnos. Me toca recordarles que nos sigan en todas nuestras plataformas de redes sociales y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran como @VozMedia. Comente, comparta, dele like para que podamos llegar a muchas más personas. Nosotros nos vamos, pero los dejamos con la sesión del Senado. Recuerde que hoy se vota para liberar los archivos de Epstein, un tema sumamente importante respecto a lo que pasa. Estaremos mañana aquí en Voz Live hablando sobre esto con muchos más especialistas. Yo soy Verónica Silveria. Hasta mañana.